Bienvenidos. Abra su Biblia en Efesios capítulo 5, por favor. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre el cuidado especial de Dios. ¿Cuántos creen que Él nos cuida? Muy pocos. Pero la realidad es de que Él tiene cuidado de nosotros, Él nos cuida. Y Cristo cuida a su iglesia porque es su cuerpo. La Biblia dice que Él es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y además, como cantábamos ahorita, su nombre es sobre todo nombre. Él es soberano y Él gobierna en el mundo entero. Aunque hay gobernantes humanos, pero al final de cuentas, el único y soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, está en el cielo, es nuestro Dios. Así que eso nos da la seguridad de que Él puede cuidar de todos nosotros. ¿Cuántos tienen hijos? Ya ahora en estos tiempos modernos, pues generalmente las familias tienen 1, 2, 3, 4, 5, ya son muchos para algunos, pero en mi generación éramos mínimo 7, 9, 12. En la de mi abuelita eran 24, ella era la más chica. Y una de sus hermanas era la abuelita para mi mamá porque no conoció a la abuelita. Entonces, han cambiado las cosas, pero imagínate cuidar a 24 hijos. ¿Cuántos tienen 2, 3? Y a veces así, yo lo veo con mi hija, tiene 2. Y no haya cómo hacerle. ¿Se puede o no se puede? Bueno, el Señor, ¿cuántos hijos tiene alrededor del mundo? Por eso te digo que Él es omnipotente, es el Altísimo, es el soberano. Él puede cuidarnos a cada uno de nosotros, independientemente de que cuida también de toda su creación. Y hay beneficios para cristianos y no cristianos, pero su mirada está puesta en cada uno de los que hemos confiado en Él. Hemos nacido de nuevo y somos parte de su familia y de su iglesia. ¿Cuántos dicen gracias a Dios, hermano? Así que entender esto nos debe dar la seguridad de vivir en paz en este mundo, donde en general no hay paz, pero nosotros podemos vivir en paz. Una parte del fruto del Espíritu de Gálatas 5:22, ¿te acuerdas cuál es? Paz, amor, gozo, paz. Y eso pues nos lleva a otro estilo de vida, de no estar excesivamente ansiosos. Hay gente en mucha ansiedad hoy en día, que llegan al punto de la depresión y la desesperación. Así que Él puede ayudarnos, levantarnos, proveernos lo que necesitamos, sanarnos, consolarnos, bendecirnos, todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Cuántas cosas necesitan nuestros hijos? Muchísimas. Bueno, nuestro Dios puede suplir todas nuestras necesidades, hermanos, todas, absolutamente. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21.
nada más el contexto habla sobre familias, pero aquí se nos revela cómo el Señor cuida de nosotros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo ¿a quién? A la iglesia. ¿Quién la sustenta y quién la cuida? Cristo. ¿Quién es la iglesia? Diga yo, todos los que estamos aquí y todo cristiano alrededor del mundo. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que nosotros tenemos un instinto que nos puso el Señor de supervivencia. ¿Lo has notado? De repente ves que viene un carro descontrolado y ¿qué haces? Saltas para el otro lado, te resguardas porque hay un instinto natural que Él nos puso para poder sobrevivir. Pero hay ocasiones en que ese instinto no alcanza, pero Él es el Todopoderoso. Y el que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente, donde Él nos cubre y tiene protección para nosotros. Así que, así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, lo alimentamos, lo vestimos, lo bañamos, o lo lavamos, lo protegemos, le aliviamos en el dolor. Cuando algo te duele, pues buscas la manera de aliviar ese dolor y cuidamos nuestro cuerpo. Imagínate Jesús cómo cuida a su iglesia. Así que lo que nosotros podemos hacer por nuestros hijos es algo que nos deja ver cómo Dios nos cuida, pero es como una pequeña sombra en relación a lo que realmente hace por nosotros Él. ¿Cuántos saben que nos ha librado de muchas cosas sin darnos aún cuenta nosotros? Y la verdad es de que a veces no damos gracias por eso, gracias por lo que me has librado sin que yo me haya siquiera dado cuenta. A veces ni gracias le damos por lo que sí nos damos cuenta. Ay, me salvé y punto. Pero no, gracias Señor, porque por tu gracia fui protegido. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, cuando ya estamos en su reino, Él es el Rey y Él cuida de todos nosotros. Ahora, muchos solo quieren tener al Señor como su Salvador, pero Él es nuestro Salvador y nuestro Rey. Y hay que acercarnos a Él, obedecerle a Él y estar siempre caminando con Él. Y ahí es el lugar seguro para nosotros. Y si Él dice que todas las cosas por Él fueron hechas, por Él y para Él, y Él las sustenta. ¿Quién mantiene el sol todavía emitiendo calor? Él. A la tierra, ¿quién la sostiene con la lluvia que envía? Él. ¿Te acuerdas en Israel y en esa región paró la lluvia por cuánto tiempo? 3 años y medio aproximadamente. Ni rocío caía.
ni siquiera el rocío. El rocío muchas veces no lo apreciamos, pero es parte importante para cuando no es tiempo de lluvias, mantiene a muchas plantas vivas. Así que todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Imagínate sus hijos, en Él subsistimos. Así que si Él cuida de las estrellas, de los planetas, de la tierra, de su creación y todo lo que hay en la naturaleza, ¿cuánto más de nosotros? Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, habla de Jesús ya en los últimos tiempos, cuando viene a gobernar, y dice que viene en un caballo blanco, y dice, y su vestidura, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia es muy clara. Así que, ¿cuántos dicen voy a llevármela más tranquilo? Porque a veces hay tantas cosas que nos afanan y nos inquietan, y deberíamos descansar en el Señor, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pongan sobre mí sus cargas, yo los voy a sustentar. Hermano, todos los días, Señor, esto sigue sin solucionarse, sigo con este problema, Señor, ayúdame. Ahora, a veces tarda en esa ayuda, depende de la circunstancia también, porque a veces quiere ver con nuestro corazón también, cómo estamos, ¿no? Mira, no hay cosas tan destructivas como algunos elementos que conocemos. Por ejemplo, el agua. ¿Qué tan destructiva es? Es impresionante, un río desbordado, una humedad que se mete en una ranura, en una construcción. Si no lo arreglas, ¿qué pasa? Destruye poco a poco esa construcción. Y si recuerdas el diluvio, pues, ¿qué podemos decir del agua? Todas esas generaciones, hasta el tiempo de Noé, murieron. Todos los animales, todo lo que había, murió por el agua. ¿Y qué decimos del fuego? El fuego también es un elemento sumamente destructivo. El acero, que es muy fuerte, ¿qué hace? Lo derrite a altas temperaturas. La roca la pulveriza. Muchos no saben cómo se fabrica el cemento, pero son rocas especiales de material basáltico que se meten en un gran horno, y a altas temperaturas se calienta y después se pulveriza. O sea que el cemento es una piedra y que se vuelve a formar como piedra ya con ciertas características. Entonces, la última destrucción de lo que conocemos como este mundo va a ser ¿cómo? Por fuego, ¿no? Pero vemos cómo Dios puede librarnos aún de esos elementos tan destructivos. Daniel capítulo 2, cuando Daniel y sus amigos estaban ahí en Babilonia, ustedes conocen la historia, no la vamos a leer. Nabucodonosor tiene un sueño, ¿se acuerdan? De una gran estatua, y nadie pudo revelarle qué significaba el sueño, porque ni siquiera les dijo el sueño, tenían que revelarle el sueño y la interpretación. ¿Y qué hizo? El Señor le reveló a
a Daniel. Y cuando Dios se la reveló a Daniel en el versículo 20, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, ¿quién tiene el control de quién gobierna en todo el mundo? Dios, hermanos. Pero yo voté, sí, pero Dios permitió que llegara X o tal persona. Y a veces decimos, ay, pero ¿por qué a este? Él es más sabio que nosotros, ¿no creen? Por algo permite que lleguen ciertos personajes con ciertas personalidades. Al punto que voy es que Dios tiene el control de todos los eventos que suceden en todo el mundo y en todo el universo. Nada se ha salido de su control, ni tu vida se le sale de control. Ahora, si persistes en mutar de oveja a cabra, pues te deja brincar por allá y al rato te va a romper hasta una patita para que entiendas. Mira, en la historia bíblica encontramos mucho que ver en todo esto y que nos debería dar confianza. Lean la Biblia, hermanos, lean la Biblia, y eso nos va a dar tranquilidad y seguridad y paz de saber quién tiene cuidado de nosotros. Dios rescató al pueblo de Israel muchísimas veces de peligros, de malas personas y aún del poder de la naturaleza. Éxodo 14 narra precisamente el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y las plagas de por sí son una manifestación del cuidado de Dios, ¿sí o no? Porque caía granizo en todo Egipto, pero donde estaba el pueblo de Israel no. La langosta se comía todo de los otros, de ellos no, etcétera. Allá no tenían agua, sino que el agua se había convertido en sangre, pero acá tenían agua que tomar. Pero ya en el punto final, cuando ellos salen, y tú recuerdas que se encontraron, entre comillas, atrapados entre el Mar Rojo y el poderoso ejército de Faraón. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Se asustó, sí o no? ¿Y qué les dijo Moisés? Tengan calma, Dios tiene cuidado de nosotros. Y a estos egipcios que ven ahora, nunca más los van a volver a ver. Y entonces Dios manda a la nube que los guiaba a que se interponga entre el gran ejército de Faraón y el pueblo de Dios asustado. ¿Cómo estás hoy en día, hermano? ¿Asustado? ¿Ves el ejército de Faraón y ves que no puedes cruzar el Mar Rojo? A veces sí. A veces vemos las cosas con nuestros ojos en lo natural y decimos, wow, no la vamos a lograr. De aquí no pasamos. Pero Moisés clamó al Señor. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Y Moisés extendió su vara. Ahora, Faraón traía un ejército como de 600 carros, que en ese tiempo era un arsenal impresionante. Caballería, infantería, armados hasta los dientes. Los iban a hacer pedazos en lo natural. Pero la nube para ellos era oscuridad y para el pueblo era luz.
Moisés extendió su vara y dice que el mar se abrió y quedaron como dos muros impresionantes de agua a un lado y a otro, y el pueblo de Israel pasó sobre tierra seca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, ya se nos hace muy común porque conocemos el pasaje y pues lo hemos leído y lo hemos escuchado, pero no es algo común, hermanos. ¿Quién cuidaba de ellos? El mismo Dios que cuida de nosotros hoy en día. Y pasaron a salvo por medio del mar, de una manera impresionante. ¿Quién puede controlar el mar? Solo Dios, hermanos. Los discípulos tuvieron experiencias en el mar de Galilea, que es un pequeño lago en realidad. Pero ¿quién calmaba el viento, las olas y todo? El Señor Jesús. Bueno, Él cuida de nosotros, hermanos. Tienes una tormenta, tienes alguien que te persigue y que no puedes salir adelante, clama a mí, dijo el Señor, y yo te voy a ayudar. El fuego, como te decía, es impresionante, pero cuando Nabucodonosor levantó una estatua impresionante de él para que todos lo adoraran, y aquí quiero hacer un paréntesis, hay una lucha espiritual por la adoración. El mundo tiene su música, sus cantantes, que de alguna manera caminan en el camino del enemigo de Dios. Aunque a veces algunos mencionan a Dios, pero de una manera incorrecta. Pero la alabanza a Dios, esa es para Dios solamente. Y en muchos casos el enemigo ha logrado introducir en la iglesia, entre el cristianismo, la alabanza del mundo, la música del mundo. Pero nosotros fuimos creados para adorar a Dios solamente, hermano. Y Nabucodonosor quería que todos adoraran a su estatua. Eso era idolatría y era ir en contra de lo que Dios había establecido. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y los tres amigos de Daniel, ¿qué dijeron? No vamos a adorar a nadie, nosotros solo adoramos a Dios. Dígale al de al lado, ¿y tú? O andas con José Alfredo Jiménez y a veces pones a algunas alabanzas. Y es inevitable que escuchemos en donde nos movemos, centros comerciales. A veces te viene siguiendo un carro que trae una música que te retumban los oídos y de todo, ¿no? No, pero eso no está en mi corazón, hacerlo ya. Yo les platicaba que cuando me convertí al Señor, pues empecé a entender lo que significaba la alabanza y adoración a Dios. Y me deshice de todos mis cassettes. Yo soy de la época de cassettes. Muchos chavos ni saben lo que es eso. Todos, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, etcétera. Y pues dije, no, ahora solo alabanzas al Señor. Y mi suegra en buena onda, perdón por la expresión, eso de buena onda ya nos deja ver que somos de esa época. Dijo, le voy a regalar unos cassettes de mariachi instrumental y de tríos instrumentales. Pues los ponías y pues yo me sabía la letra. Entonces dije, no, porque pues al final era lo mismo, ¿no? No había canto ahí, no había letra,
pero yo me la sabía. Entonces también. Y no podemos mezclar la luz con las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué pasaba con Saúl cuando venía un espíritu malo a molestarlo? Fue llamado David, ¿te acuerdas? Y David era el dulce cantor de Israel, le cantaba a Dios. Y él se ponía a alabar a Dios, ¿y qué hacía el espíritu? Dejaba descansar a Saúl. Pon alabanzas en tu casa, a tus hijos en la noche, cuando se vayan a dormir, que tienen miedo, ponle alabanzas, está con ellos. Había una batalla por la adoración. Y la amenaza era de que si no adoraban a la estatua, al sonido de la trompeta, de la zampolla y de todos los instrumentos que tenían ellos, iban a ser echados en el horno de fuego, llevado a unas temperaturas impresionantes. ¿Y qué hizo Dios? Libró a sus 3 fieles siervos del fuego. ¿Cuántos conocen que aquí en Lázaro Cárdenas hay una empresa, ya ahora creo que se llama Mital, lo que era la siderúrgica Lázaro Cárdenas? Pues ahí se produce acero. ¿Y qué hacen? Sacan el mineral, lo meten a hornos impresionantes y sacan ya el acero sin contaminación. Imagínate, ¿te librarías tú si entraras a ese horno junto con el mineral? No. Pero Dios puede librarnos, hermanos. Dios nos ayuda aún en las situaciones más extremas. Esas eran situaciones extremas, hermanos. Y en Daniel hay otro ejemplo. Daniel, ¿dónde fue echado? En el foso de los leones. Mira, tenemos el zoológico de Morelia y tiene algunos leones, tigres y otros tipos de fieras. Aunque ya están acostumbrados a la gente, ¿te atreverías a dormir una noche ahí donde los encierran? ¿Cuántos levantan su mano? No, ¿verdad? Porque son fieras salvajes que no te van a respetar, porque ellos su instinto es comida, y más si estás rellenito de relleno. Yo no me atrevería. Yo he visto cómo personas o niños que a veces han metido su mano se las han arrancado, devorado. Bueno, aquí le pusieron otra trampa, otra lucha por la fidelidad a Dios. Y entonces todos los demás gobernadores que eran tranzas, ¿tú crees que hay algo nuevo debajo del sol? No, Nabucodonosor nombró gobernadores, pero encima de ellos puso ¿a quién? A Daniel. Y Daniel no los dejaba transar. Y se enojaron y le tendieron una trampa en el edicto del rey, y que no podía orar a nadie, solo al rey. ¿Y qué hizo Daniel? Se fue a su casa, abrió las ventanas y oró al único Dios verdadero, hermanos. Y lo vieron y lo acusaron y sucedió lo mismo. El rey lo respetaba y quiso librarlo, pero no pudo. Está en Daniel 6, si tú lo quieres leer después, Y lo echaron en el foso de los leones y se quedó. Pusieron la piedra para cerrar el foso y ahí quedó. Todos suponían que qué iban a encontrar al día siguiente en la mañana. Nada de Daniel, si acaso restos de su ropa o cualquier otra cosa. Sin embargo, vino Darío, quitó la piedra, hizo quitar la piedra y le habló. Él había escuchado de su fe en Dios y cómo Dios podía librar.
tu Dios, en el que tú confías, te ha librado, y que escucha la voz de Daniel. Sí, Él me ha librado, porque no he hecho nada malo. Y lo respeté a Él y lo honré a Él, y Él me ayudó y me libró. Y para los que dicen, es que eran leones chimuelos, ¿no? Dice que los que lo acusaron principalmente fueron traídos prisioneros, ellos y su familia, y fueron echados en el foso, y aún no caían al piso y los leones los estaban devorando prácticamente, destrozando. ¿Cuál es tu problema hoy en día, hermano? Tu situación difícil. ¿Crees que Dios podrá ayudarte? Dígalo. Sí, porque, pues creo que sí, pero a veces somos creyentes incrédulos. Él puede ayudarnos. ¿Se acuerdan? Jesús vino a un leproso en Marcos capítulo 1, creo, o 2, y se postró delante de él y dijo, si quieres, puedes librarme. Él sabía que él podía. Puedes sanarme. ¿Y qué hizo el Señor? Extendió su mano, lo tocó y dijo, quiero. Sé limpio, y lo limpió de la lepra. No hay nada imposible para nuestro Dios, hermanos. En la historia de José, Génesis 37, no, te digo, son pasajes conocidos. Quise ir a pasajes conocidos porque voy a dar muchos pasajes, tú los lees. Lee Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cuando menos los primeros 5 libros. Pero si después lees Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, ves cuántas veces Dios, a pesar de la terquedad de sus siervos, Él venía y los libraba nuevamente y los restauraba. Así que si has sido medio terco y has sido como cabra, clama a Dios, arrepiéntete, regresa a Él y Él va a hacer cosas contigo, hermano y hermana. Al final, José llegó a ser el primer ministro en Egipto. Ustedes conocen la historia. Nada más estaba sobre él Faraón en algún sentido. Pero tú sabes lo que le pasó. Sus hermanos lo golpearon, lo querían matar, lo echaron en un pozo seco, esperando para matarlo. Al final, ¿cuántos saben que Dios tiene en control todas las cosas? Aunque ellos querían matarlo, Dios lo libró. Dios tenía un plan, y tiene un plan contigo y conmigo, hermano y hermana. Jóvenes, Dios tiene un plan con ustedes también. Y humanamente parece algo terrible también. Lo vendieron a unos madianitas. Los madianitas lo vendieron en Egipto como esclavo. Y llegó a trabajar como un esclavo en casa de un alto general de Egipto. Pero ¿quién estaba con él? Dice que Dios estaba con él. Y lo prosperó, lo cuidó. Y ascendió a ser el administrador de su amo, porque él seguía siendo un esclavo. Y Potifar veía la mano de Dios en él. Después fue acusado falsamente de querer violar a la esposa de Potifar. Y otra vez otro problema. ¿A cuánto les va así? De problema en problema. Bueno, no te desesperes. Espera en Dios, sigue confiando en Dios. Él nos ayudará, hermanos. Y en la cárcel Dios le dio gracia también con el carcelero. Y al rato él administraba la cárcel. Y llegaron el panadero y el copero, tú sabes, les dijo qué iba a suceder con cada uno. Al final es llevado con Faraón, y el Faraón lo pone como su segundo al mando.
¿Quién lo ayudó? Dios. ¿Podrá Dios ayudarnos aunque estemos en un mundo terrible? No los escucho. Convénzase, hermano. Dios cuida de nosotros, Dios tiene cuidado de nosotros. Él tiene un cuidado especial por sus hijos. Somos sus hijos, somos su cuerpo. Y si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, Él más cuida su cuerpo a cada uno de nosotros, hermano. En los tiempos de Esther, tú conoces la historia también. Mardoqueo fue bendecido por Dios porque Naamán quería la destrucción de todos los judíos. ¿Y qué hizo Dios? En su omnipotencia y omnisciencia, metió a Esther como reina de los persas. Y Dios la usó para que el pueblo de Israel no fuera masacrado y exterminado, y les dio una gran victoria. Naamán murió en la horca que había preparado para ahorcar a Mardoqueo. Ahí fue ahorcado él y toda su familia también. Diga, gloria a Dios. Dios nos libra aún de los que quieren la destrucción. ¿Cuánta gente crees que quiere la destrucción de la iglesia de Cristo? Por 2000 años ha habido intentos de destruir a la iglesia de Jesucristo, pero Él la sustenta y la cuida, hermanos. Y hasta el día que venga por nosotros, la iglesia seguirá de pie. Así que Dios tiene cuidado de todas tus cosas. Y cobra sentido el llamado de Jesús. Yo les doy paz. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Cobra sentido el pon sobre mí tus cargas, yo te sustentaré, yo te voy a ayudar. Porque vamos en esta vida cargando muchas cosas, hermanos. Ya no puedo con esto, ya no puedo con aquello, ya no podemos, pero Él sí puede. Él es el Todopoderoso. Los emperadores romanos, ¿qué quisieron hacer con la iglesia? Primero los judíos y después hubo 10 persecuciones del imperio romano contra la iglesia. ¿Pudieron destruirla y desaparecerla? Digan no, porque Jesús sustenta y cuida a su iglesia, hermanos. La iglesia sobrevivió y sobrevivirá. Él hizo promesas en el Antiguo Testamento: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Mira, mandó a 12 discípulos a que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Y según los estándares del mundo no eran los más aptos. Pescadores, cobradores de impuestos, gente sin influencia, sin una cantidad de dinero para poder sustentar todos sus gastos, sin muchas cosas que hoy en día tenemos nosotros, y sin embargo impactaron el mundo de su tiempo. ¿Quién los cuidó? ¿Quién los prosperó? El Señor. Hoy es el mismo Señor, hermanos. Él sigue cuidando de nosotros. Los envió. Solamente les dijo: esperen a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, porque van a recibir ¿qué? Poder
para ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo, ¿qué hacía con la iglesia? La perseguía. Y él creía que estaba agradando a Dios. Pero ¿qué hizo el Señor? Le dijo, ya, Pablo. Y Pablo reconoce quién era Jesús, se convierte y después es uno de los pregoneros del evangelio más grandes que ha conocido la historia. Así que Dios siempre ha cuidado de su iglesia, de sus hijos. Porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Mira, si entendiéramos esas grandes bendiciones que nos dejó el Señor. Hijos del Todopoderoso, del que pone reyes y quita reyes, del que detiene el sol si quiere, del que hace que la tierra siga girando alrededor del sol en su órbita, trasladándose, pero también siga en su rotación, que es indispensable. Él sigue mandando su lluvia. ¿Cuánto les da gusto que este año está lloviendo bastante? Me platicaba Marco que, no hombre, que ya hay milpas de este tamaño y como decimos los que conocemos el campo, se ven negras, o sea, un verde de que están sanas y van a dar mucho fruto. Porque ha habido años donde las matitas chiquitas, amarillas y torcidas. A veces hay mucho cristiano así, chiquito, amarillo y torcido. Pero el Señor nos ha dado mucho de su palabra, de su espíritu, para estar verdes y produciendo fruto, hermanos. Después que Pablo se convirtió, ¿qué hicieron los judíos? Quisieron matarlo. ¿Quién lo libró? El Señor, hermanos. Es más, hubo un grupo de judíos que dijeron, no vamos a comer hasta que lo matemos. Si cumplieron su palabra, ¿qué crees que pasó con ellos? Se murieron de hambre, hermanos. Digo, si cumplieron su palabra. Si no, pues tuvieron que decir, pues no, y ya no aguanto el hambre. Pero hubo algunos que dijeron, no vamos a comer hasta que lo matemos. Pero Dios usó a uno de los gobernantes que el gobierno romano permitía y ellos querían que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo y planeaban matarlo en el camino, pero dijo, no, en Cesarea lo vamos a juzgar. Así que Dios cuida de nosotros, hermanos. En verdad, créelo y descansa en eso. Aunque veas que las cosas ahorita no caminan, que no pasa nada. Pero tenemos un canto que me gusta mucho y a veces yo ando por ahí en las cosas de la vida, porque también tenemos cosas de la vida nosotros, igual que ustedes. Y digo, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. ¿Cuántos lo creen? Aunque no veamos que pasa nada, Dios está obrando. Y en su momento oportuno veremos lo que Él está haciendo. Mira, aún incrédulos que se convertían, Dios hacía cosas impresionantes para librarlos de la destrucción. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? Cuando entró el pueblo de Israel ahí en el libro de Josué a conquistar Jericó, llegaron los espías y ella ¿qué hizo? Los escondió, los protegió porque los querían matar. Pero porque ella había escuchado todo lo que Dios había hecho en Egipto. Dijo, el temor de Dios, de el único Dios verdadero,
nos ha paralizado a todos en la ciudad de Jericó. Porque hemos escuchado lo que hizo con Egipto, que abrió el Mar Rojo. También escucharon que Dios dividió las aguas en el río Jordán. Eso lo tenían cerca. Y no hay Dios que pueda con su Dios. Y los escondió y ella creía en Dios. Su Dios es el Dios verdadero. Y conoces la historia, los descargó, los bajó por el muro. Y cuando los muros de Jericó se cayeron, ¿qué pasó con Rahab? Donde ella estaba no se cayó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y fue liberada de la destrucción, aunque todo el pueblo fue destruido. Así que aunque el mundo se desgaje, aunque todo se caiga a pedazos, Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Cuando el profeta Eliseo, el otro día compartió Roxana de él y la tsunamita en mujeres, está en Segundo de Reyes capítulo 4, dice que Eliseo pasaba y ella veía y decía, este es un hombre de Dios, y le dijo a su esposo, vamos a hacerle un cuarto con lo necesario, una cama, una mesa, un candelero, etcétera, para que se quede en nuestra casa. Jesús, ¿dónde vive ahora? En nosotros y en nuestros hogares, si tú le abres tu hogar, tu familia. Y ella tenía todo en lo material, porque después de un tiempo Eliseo le mandó preguntar, ¿qué ocupas? ¿Quieres que te recomiende con el rey? Y ella le dijo, no, tengo todo. Tenía buena casa, tenía buenas tierras, negocio, vivía bien. Pero el siervo le dice, no tiene hijo y su marido ya está como Abraham, ya en edad avanzada. Y entonces el profeta Eliseo le dice, el próximo año por estas fechas tendrás un hijo. Y ella como que batalló con eso y le dijo, pues yo no he pedido nada. Sabía que su marido ya estaba en una edad muy avanzada y pues ella también. ¿Y qué hizo Dios? Le dio un hijo. Dios puede dar hijos también a quien no puede y quien no tiene. ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha dado hijos el Señor? Dice el salmista, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros conocemos hermanos y hermanas que no podían y Dios ha hecho milagros y les ha dado hijos. ¿Alguien conoce a alguien? No, pocos. No ven milagros de Dios ustedes. Así que dile al de al lado, ya llévatela tranquilo. Confía en que Dios tiene cuidado de nosotros. Confía de veras, hermano. Debemos ser creyentes de verdad, que confiamos en Dios. Tu negocio está paralizado, es que produzco jitomate, ya ves. O tengo ganado con el gusano barrenador. Pues échale ganas, pero busca a Dios y confía en Dios. En medio de este mundo tan revuelto y complicado, Dios cuida de nosotros, hermanos. Yo les pregunto seguido, ¿alguien se ha quedado sin comer? ¿Sin techo, sin vestido? No, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Mira, el rey Asa, en segundo libro de Crónicas, capítulo 14, se enfrentó a un gran ejército
que venía de Etiopía. Y era un ejército mucho más grande que el que tenía el rey Asa en Jerusalén. Y dijo, Asa habló con Dios y le dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. ¿En quién te apoyas hoy en día, hermano? ¿En tus recursos, tus conexiones, lo que tú quieras? ¿En tu juventud, en tus fuerzas, en tu sabiduría? Yo prefiero confiar en Dios y apoyarme en Dios, hermano, porque Él es todopoderoso. Y fíjate, el ejército que venía de los etíopes era de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y él no era ni la tercera parte de soldados ni tan armados. Y Dios le dio una gran victoria. Y no los veo que digan, qué bueno que Dios puede con cualquier cosa, hermanos. Dios puede con tus necesidades, tus problemas, tus situaciones, sea la que sea. Cuando Pedro fue encarcelado, Hechos capítulo 12, ¿te acuerdas qué pasó? Lo iban a matar. Ya habían matado a Jacobo. Y él estaba encarcelado y tenía 4 grupos de 4 soldados cuidándolo. Que decían, no vayan a venir esos fanáticos cristianos y lo saquen. Pero ¿qué hacía la iglesia? Oraba a Dios, confiaba en Dios. Y entonces dice que de repente Pedro estaba tranquilo en una sentencia de muerte. Él lo sabía, que lo iban a sacar para matarlo, pasando el día de reposo. ¿Y qué hizo? Se durmió. Y tú y yo estamos como jitomate en comal, vuelta para allá y vuelta para acá, bailando en la cama. No, él se durmió en una celda y Dios envió un ángel, tuvo que despertarlo, como que le picó las costillas y le dijo, Pedro, ponte de pie. Y se le cayeron las cadenas y se abrieron las puertas y el Señor lo liberó, hermanos. Pero ¿cómo estaba Pedro? Confiado, tranquilo. Mira, si es el tiempo del Señor, nos vamos con Él. Pero si no es el tiempo del Señor, Él nos librará, hermanos. ¿Cuántos tienen esa confianza? Los ojos de Dios están en toda la tierra. O sea, Él ve todo para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón que le agrada a Él. Cuando nacimos, ¿quién crees que nos formó en el vientre? Pues los doctores saben más que nosotros de esto, cómo se une el óvulo con el espermatozoide y hay como una explosión ahí de vida. Pero ¿quién la hace que produzca? Dios. Mira lo que dijo David en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, todos los bebés que están en el vientre de la mamá, ¿quién los ve? Ahora ya con la tecnología, pues también nosotros algo. Pero desde siempre, ¿quién los ha visto ahí? Dios. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, él sabía qué estatura ibas a tener, qué color de pelo, qué nariz, qué todo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Así que no te quejes por cómo naciste. Dios no es mal hecho, no hace cosas mal hechas. Él cómo nos hizo, bien hechos. Dígale al lado, tú fuiste bien hecho. Porque cómo batallamos con eso, ¿no? Que hubiera querido estar más alto o más bajito, el pelo de tal color, los ojos de tal color. Él te diseñó a ti y te formó tal como Él sabía que ibas a ser, hermano. Es más, Él puso el lugar donde deberías de nacer. ¿Cuántos dicen amén? Muchos dirían, ay, ¿por qué no nací en Suiza o en Estados Unidos o en Canadá? Hermano, pero ¿por qué no dices, por qué no nací en ¿cuál país te gusta de África? Vas a decir Sudáfrica, no, de los otros. Namibia, o hay un montón de países donde no tienen ni para comer, duran días sin comer. Comen, si acaso les va bien, una vez al día. Y tienen gobiernos que los... Mira, nosotros, yo digo, los gobiernos que se apegan a la palabra de Dios, pues más o menos la hacen, pero la gran mayoría están lejos de Dios. Por eso estamos como estamos. Pero, ¿qué preferirías? ¿Haber nacido en México o en el centro de África o en Libia o en Marruecos o en... ¿Dónde? ¿Dónde te gustaría haber nacido? Dios nos puso donde era su voluntad que estuviéramos, hermanos. ¿O qué? ¿Cada quien decide dónde nacer? ¿O la familia? No. Así que Él controla todo eso, no puede controlar todo lo demás. Él tiene cuidado en que nos prediquen el Evangelio para creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tan así nos ama que hubo una persona que vino y te predicó de que Jesús murió por tus pecados en la cruz del Calvario y que derramó su sangre toda para limpiarnos de nuestros pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y para darnos vida eterna. Porque si nadie me hubiera predicado, yo seguiría en el reino de ¿qué? De las tinieblas. Ya lo leímos al principio, que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos le agradecen a Dios por eso? Porque por toda la eternidad estaremos con Él. Los que no, los que lo han rechazado, estarán como el rico, aquel que de la historia del rico y Lázaro. Dice, estoy en este lugar de gran tormento. Mira, el mismo Señor Jesús dice, Juan 4, que tuvo que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos no eran bien queridos por los judíos, porque ya estaban mezclados con otras naciones. Pero Jesús cuidó de los samaritanos también. Y descansó en el pozo de Jacob. ¿Y quién llegó? La mujer samaritana que había tenido 5 maridos y ahora vivía en unión libre. Y el Señor habló con ella,
le dijo quién era él, todo lo que ella había hecho. Ella se convirtió, se salvó y fue y platicó a Samaria. ¿Y qué pasó? Muchísimas personas se salvaron. Así que Dios tiene cuidado en todas las áreas de nuestra vida. El que rechaza a Cristo, pues ya es su responsabilidad, pero puso a alguien que te hablara de Cristo, de su obra redentora. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el que en Él cree no es condenado, el que en Él no cree ya ha sido condenado. Felipe, uno de los 7 diáconos del libro de los Hechos, estaba en Samaria predicando y de repente el Señor le manda un ángel que le dice: vete al desierto, al sur. Y se encuentra al tesorero de los etíopes, ¿se acuerdan? Él se había convertido al judaísmo, iba leyendo el profeta Isaías y le dijo: ¿de quién habla? ¿De él mismo o de otro? Le dijo: pues ¿tú qué crees? Pues yo cómo voy a saber si no hay quien me explique. ¿Qué hizo Felipe? Le explicó que estaba hablando de Jesucristo. Entonces él creyó en Jesucristo, fue bautizado y nació de nuevo. Y pasó a ser parte de la familia de Dios. ¿Sabías que en Etiopía hubo una iglesia cristiana muy grande? En Egipto también, toda esa región, porque los 12 discípulos fueron por todo el mundo predicando el evangelio. Dios tiene cuidado en todo, hermano. Los que no se han casado, pídanle sabiduría a Dios. ¿Se acuerdan que Abraham mandó a su siervo a buscarle esposa a Isaac? Y él dijo: Señor, si sale aquí por agua al pozo y le da de beber a mis camellos y hace esto y hace aquello, yo sé que esa es. ¿Y qué hizo Dios? Llegó la jovencita y hizo todo lo que él había pedido a Dios y fue la esposa de Isaac. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Así que por eso la alabanza toda es para Dios, hermanos, porque Él obra todo en nosotros. Hoy estamos aquí por su gracia, porque Él sigue ayudándonos. Estamos unidos en matrimonio por su gracia, porque Él nos ha ayudado a perdonar, a cambiar cosas, a arrepentirnos. Si no, quién sabe cómo estaríamos. Nosotros vamos a cumplir 40 años. Sin Cristo no creo que hubiéramos cumplido ni 10. ¿Serio? Porque sin Cristo uno es mala persona, anda ahí tras de otras y ellas tras de otros y haciendo malas cosas, las golpean, los golpean, tantas cosas, hermanos. Y ya ahora no solo es con otro, sino con otra. El mundo cada vez va de mal en peor, hermanos. Pero Él nos ha ayudado y por eso nuestras familias aquí están de pie, hermanos. Así que, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Decía el salmista. Espera ¿en quién? En Dios. Espera que Dios te ayude, te bendiga y que te saque del pozo de la desesperación, de tu situación financiera, de tu situación familiar, de cualquier cosa que tú necesites. Él puede ayudarte, hermano. Dale un aplauso al Señor, hermano. Así que cuando te veas en problemas y como afanado, ve las aves del campo. No siembran, no cosechan, no tienen graneros, no tienen almacenes, y nuestro Padre Celestial las alimenta todos los días. ¿No valemos más nosotros que las aves del campo?
Mira, yo he salido a caminar aquí a la cañada, las escucho cantar con una alegría que digo, gloria a Dios. Y nosotros a veces ni gracias le damos a Dios. Dile al de al lado, seamos agradecidos con Dios. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que descansa en que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Ponte de pie. Si alguien tiene una situación difícil en su vida, algo donde dice no avanza, no veo nada, no veo claro, levanta tus manos ahí y dile, ayúdame, Señor. Es entre tú y Dios. Ayúdame, Señor. Y si es el tiempo, te pido que tú obres en esta necesidad. No hay nada imposible para Él, ni de salud, ni de finanzas, ni de relaciones, ni de negocios. Nada es imposible para Él. Así que dile, ayúdame, Señor. Yo siento que me ahogo. Siento que ya no puedo ni respirar. Me siento cansado, fatigado. Voy por la vida ahí pues a fuerzas, luchando en mis fuerzas. Señor, yo hoy te dejo mis cargas, ayúdame. Mi necesidad tú la sabes. ¿Sabes qué? Él sabe tu necesidad. Dile, esa necesidad que tú sabes, tómala tú y obra tú en ella, Señor. Y dale gracias. Dile, yo sé que tú vas a obrar en mi situación. En esta necesidad tú obrarás. Qué bueno que te tenemos a ti, que podemos acudir a ti, Señor. El mundo parece que ha enloquecido, pero nosotros nos mantenemos firmes y tranquilos porque sabemos en quién hemos confiado, en el Dios de los cielos y de la tierra, que sostiene nuestras vidas, familias y toda su creación. Y si tienes algo por qué darle gracias, también dile gracias por todas tus bendiciones, porque hasta el día de hoy, aunque yo veo lo que no tengo, lo que necesito, tengo muchas cosas que tú me has permitido, que me has bendecido grandemente. Tengo una familia, tengo una esposa, un esposo, tengo hijos, tengo papás. Tengo muchas más cosas de lo que a veces pensamos que tenemos. Porque cada mañana son nuevas sus misericordias, hermanos. Te agradecemos, Señor, que has cuidado de nosotros. ¿Cuánta gente ha sido maltratada, aún asesinada y tantas cosas? Y tú has tenido cuidado de nosotros. Te pedimos que sigas bendiciéndonos, ayudándonos, protegiéndonos, sacándonos adelante en todas nuestras necesidades. Si estás con tu esposa, pues tómale de la mano y dile, Señor, que los dos caminemos juntos contigo y que nuestros hijos también te conozcan. Ayuda a cada familia, cada matrimonio, cada varón, cada esposa, Señor, cada joven, cada hijo, cada niño, Señor. Sin tu ayuda no habríamos pasado el Mar Rojo. A veces hemos tenido que atravesar como por el Mar Rojo. Pero contigo sabemos que pasaremos al otro lado. Porque tú estás al cuidado de nosotros, pendiente de nosotros. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile al de al lado, descansa en el Señor, confía en Dios. Todo tiene solución, dile. Todo tiene solución. Él puede ayudarnos en cualquier cosa.
Bien, pues Dios les bendiga. Están. Nuestro hermano cumpleaños hoy o ayer o mañana, y quiere compartir su alegría de que Dios le va a conceder otro año, y afuera